y vamos así a entrar en la palabra del Señor en este domingo. Qué precioso es poder entrar en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que queremos aclarar en la Biblia y qué mejor lugar que en la casa de Dios, en la iglesia, donde podemos hablar de la palabra de Dios. También en nuestros hogares podemos hacerlo también, ¿verdad? Ayer estuve en la tienda y compré algunas Biblias también para los estudios, ¿verdad? Para los hermanos que hablan inglés. Y me gozo, ¿verdad? Porque podemos comprar Biblias también para que la iglesia tenga esa herramienta que necesitamos, ya que nosotros usamos la Biblia, la santa palabra de Dios, y le damos gracias a Dios por eso. Pues hoy domingo vamos a estar aquí en el Evangelio otra vez de según San Juan, y vamos a ir al capítulo 7, ya terminamos el 6, ¿verdad? Y vamos a ir al 7. Y es muy interesante ver, hermanos, en este capítulo el conflicto que va a haber, que se va a manifestar en la vida de nuestro Señor. A veces estas cosas no las vemos o a veces nos da la idea, pero no estamos seguros si fue conflicto o no. Pero hubo un conflicto en la vida, ¿verdad?, del Señor. Este pueblo, como ellos reaccionaron hacia Él, no fue la forma que fue planeado, pero así fue. Y es interesante ver, ¿verdad?, este conflicto que se manifiesta en la vida de Jesús. Esto no se va a saber si nosotros no vamos a la Biblia, hermanos. Nunca vamos a ver el conflicto que Jesús tuvo, al menos de que vayamos a la Biblia y veamos nosotros el conflicto que el Señor pasó. Así como todo predicador que predica la palabra de Dios en las calles, aún a veces hasta en las iglesias hay persecución, porque a veces entran otros que no son de la iglesia y en vez de, hermanos, estar en acuerdo, están en desacuerdo. Hemos visto estos casos, ¿verdad? Estos años pasados donde algunos han entrado a la iglesia, ¿verdad? Y en vez de ser de bendición han causado tragedias. Y esto es lo que puede pasar. Nosotros estamos en este mundo, el Señor nos dijo, pero no somos de este mundo. Y esto es algo que tenemos que nosotros ver. Y es muy interesante cuando nosotros vayamos a ver esto en el capítulo 7. Aquí es donde vamos a ver este conflicto. Jesús como hombre vio el conflicto como nosotros podemos verlo también. Nosotros vamos a ver este conflicto y este conflicto no va a ser algo por lo personal, esto va a ser por nuestra fe. Esto es lo que manifiesta que somos hijos de Dios cuando el conflicto viene por medio de la fe. Esto aconteció con el Señor, esto aconteció con los apóstoles y también después con la iglesia primitiva. Siempre hubo persecución en contra de la iglesia, muchos se levantaron en contra de la iglesia, que hoy en día ya esto ya no se ve. La iglesia se ha desviado demasiado. Se ha desviado al punto de que ya no se puede distinguir entre el mundo. El mundo ya ha entrado y estamos en una era muy confusa. Hay mucha confusión hoy en estos tiempos, hermanos. Hay muchísima confusión hoy en estos tiempos y tenemos que tomar mucha precaución hoy en estos tiempos y tenemos que acercarnos más a la palabra del Señor porque estamos viviendo en tiempos muy confusos. Y por esta razón a veces nosotros pensamos que no hay conflicto ya, que la iglesia ya no necesita sufrir porque eso ya es del pasado. Ya los predicadores hoy en día, la mayoría lo ven como algo del pasado. Ya esto ya no es algo que a nosotros nos debe de pasar, porque ya Jesús se hizo amigo del mundo. O ya la iglesia también se hizo amigo del mundo en el sentido de que estas persecuciones ya no están aconteciendo ya. Ya el mundo ya nos recibe con brazos abiertos y la iglesia como siempre ha recibido al mundo con brazos abiertos también. Y vemos esto, que hoy en día esto está aconteciendo. Pero vemos nosotros que con nuestro Salvador hubo conflicto, hermanos. Y Él le dijo a sus discípulos también que ellos también iban a pasar por un conflicto también. Él les dijo a ellos que así como el mundo lo aborrecía a Él, el mundo también los iba a aborrecer a ellos. Él les dijo, así como a mí me persiguen y me buscan para matarme, a ustedes también los van a buscar para matarlos. ¿Pero cómo? Esto iba a acontecer por la razón de que ellos iban a dar la palabra del Señor.
Y una de las cosas que nosotros tenemos que fijar que nos lleva a la obligación es que el Señor dice en su palabra que el que se avergüenza de Él se avergonzará de Él en el día que esté delante de su Padre. Entonces, esta es la obligación que nos lleva a nosotros a no avergonzarnos. Y si yo soy cristiano y yo tengo a Cristo en mi corazón, al momento que nosotros hacemos esto, el ambiente puede cambiar. Y aquí es donde nosotros nos vamos a ver en unas situaciones muy diferentes. Los que somos del Señor vamos a sufrir y lo vamos a hallar como gozoso. Pero algunos lo van a ver como algo gozoso. Y esto es algo que nos lleva a nosotros cuando leemos las Escrituras, porque si estamos conscientes de los evangelios, nos damos nosotros cuenta que el Señor así le dijo a sus discípulos: el que se avergonzare de Él, Él también se iba a avergonzar de Él después. Y no se iba a avergonzar de Él en el tiempo que no era tan importante, sino delante de su Padre, cuando iba a ser más importante. Cuando nosotros queremos que Él nos ponga la atención, iba a ser cuando Él no nos iba a poner la atención. ¿Por qué? Porque nosotros nos avergonzamos de Él. El Señor sufrió este conflicto y yo lo veo así. Cuando yo lo veo en las Escrituras, lo veo yo así. De que no nos queda otra, hermanos. No le queda otra, porque podemos escapar y decir, bueno, pues yo no sufro, yo no padezco estas cosas, eso es para los que predican la palabra de Dios. Entonces eso rápidamente nos puede decir con nuestras propias palabras que nosotros no estamos predicando la palabra de Dios y que nosotros no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha llamado. Y ahí es donde nos obligamos y nos lleva a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La palabra misma nos lleva a eso. Y Jesús como hombre, y yo lo digo así como hombre porque no fue espíritu. Su Padre y el Espíritu Santo son espíritu, pero Jesús vino como hombre y se manifestó como hombre y vio el conflicto como un hombre lo iba a ver. Él sufrió como nosotros sufrimos, Él sintió el dolor como nosotros lo hemos visto, y más aún, más. Jesús llevó un peso grande en su corazón como hombre. Yo esto lo creo con todo mi corazón, como nos explica y nos enseña Isaías, el capítulo 53, que el Señor fue varón de dolores. El Señor llevó una carga sobre su corazón por ver la incredulidad en todo el mundo. Y lo vamos a decir en todo el mundo porque los gentiles estaban fuera. Y a su pueblo, los que deberían de haber creído en Él, no creyeron. Entonces vamos a decir que todo el mundo estuvo, hermanos, en esa incredulidad. Los gentiles no sabían de Jesús, no sabían de su advenimiento, no sabían de sus profecías, no estaban ellos esperando al Mesías, pero su pueblo tenía las promesas, mas ellos no creyeron en Él. Entonces por esa razón yo digo todo el mundo, porque los gentiles no sabían por la ignorancia y su pueblo porque no quiso creer. Y Jesús sufrió como hombre, porque no fue espíritu, por eso lo digo. Él fue hombre, 100% hombre, como nosotros lo somos. Él fue un hombre que comió como nosotros, se cansó como nosotros, sintió tristeza como nosotros, y aún hasta tuvo sed y tuvo hambre en algunos casos, que nos enseña aquí el Evangelio de Juan. Y como hombre, él vio el conflicto, y lo más duro fue verlo en el hogar, con sus hermanos, Cuando hay un desprecio fuera del hogar, hermanos, lo sentimos, pero no es tan duro como ver un desprecio entre la familia. Porque entre la familia nosotros esperamos ver el amor. Entre la familia, entre el padre, entre la madre, entre el hermano, entre la hermana, esperamos ver el cariño, el amor, la afección que hay entre esa familia, lo que debe de haber en la familia. Pero cuando hay un desprecio en la familia, ahí duele.
Y mucha gente queda lastimada por este caso. Y hay mucha gente que quedamos lastimados por esa razón. Esas son cosas que le llamamos a veces golpes que traen la vida, a veces golpes duros, que a veces la gente queda afectada, hermanos. Y a veces en algunos casos no llegamos a levantarnos, a recuperarnos de eso. Ahí queda todavía en el corazón. A veces nosotros pensamos que cuando perdemos a un ser querido, nosotros nos recuperamos, pero ahí queda el dolor. Nunca nos recuperamos el 100%, jamás. Cuando una persona pierde un ser querido, yo he hablado con algunos que han perdido sus seres queridos y nunca se va a recuperar esa persona igual como antes era. Queda el dolor, queda el vacío hasta el final. Sigue con esa persona. Nunca nos recuperamos 100%. Los que no hemos pasado por esa situación, y podemos nosotros preguntarle a las personas que han pasado por esa situación y a usted le van a decir que eso se toma tiempo para recuperarse y la recuperación no va a ser una recuperación de 100%. Eso es una mentira decir que ya nos recuperamos 100% y ya todo está bien. Seríamos peor que un animal, yo creo, porque hubo amor, hubo cariño, hubo recuerdos, hubo muchas cosas ahí. Entonces esto es algo que muchas de las veces no es fácil de recuperarse. Pero con la ayuda del Señor podemos sobrellevar esa carga, esa dolencia, ¿verdad? Y el Señor nos ayuda, nos da una esperanza. Pero en muchos de los casos eso ahí queda todavía. Nunca se recupera la persona para atrás al 100%. Quedamos heridos, queda herida la persona toda su vida por esa razón, ¿verdad? Por el cariño, por la afección, por el recuerdo, por todas estas cosas que pasan. Y aquí el Señor, vemos nosotros en este capítulo que vamos a ver que sus hermanos no creyeron en Él. Sus hermanos no creyeron en Él. Ellos, la Biblia nos va a enseñar que ellos no creyeron en Él. Entonces imagínense el dolor que llevaba el Señor ahora, no tan solo el pueblo, sino ahora vemos que dentro del hogar también, sus hermanos también no creyeron en Él como Él vino. Y la semana pasada nos dimos cuenta que la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, como está en Juan, en el primer capítulo. Vimos la incredulidad de sus hermanos y cómo Jesús les enseñó que su tiempo no fue como el de ellos. Y que Él no era de este mundo. El Señor les enseñó de que Él no era de este mundo. Ellos sí eran de este mundo, por eso el mundo los amaba. Los que son del mundo, el mundo los ama. Los que no somos de este mundo, el mundo no nos va a amar. No nos va a amar. ¿Por qué? Porque no amó a su Hijo Jesucristo. Y tampoco no amaron a Dios. El mundo no ama a Dios. Odia a Dios. El mundo por naturaleza odia a Dios. Es nuestra naturaleza de despreciar las cosas de Dios, de odiar las cosas de Dios, de escondernos de las cosas de Dios. Es la naturaleza humana, es el pecado. Y todos tenemos esa naturaleza en nosotros. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, podemos superar esa vergüenza, esa pena, ese desprecio hacia Dios. No somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros que nos trae los domingos a la iglesia. Es el Espíritu Santo que nos trae a escuchar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos da el hambre para servirle al Señor. Pero en nosotros, si el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros resistiremos las cosas de Dios, no las vamos a creer. Y esto es la maravilla, que podemos ver que Dios está en su iglesia, que Dios está en nuestros corazones. Cuando yo veo mi pasado, no veía yo ningún interés en las cosas de Dios, ni estaba interesado en venir los domingos por la mañana. Pero ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu Santo, podemos venir a la casa de Dios los domingos, porque es el Espíritu Santo que nos trae a la iglesia, que nos lleva hacia donde está la iglesia, nos lleva a donde se predica la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Y vemos esto, mis hermanos, de que Jesús aclaró estas cosas, de que ellos eran del mundo y que por esa razón el mundo a ellos no los aborrecía.
El Señor les demostró que Él tenía un tiempo. Ellos no, ellos podían hacer lo que ellos querían. Pero el Señor no se basaba en ese tiempo. El Señor tenía un tiempo divino. Su tiempo fue dirigido por Dios, fue divino. Todo lo que Él hizo fue dirigido por el Padre. Los mensajes que Él dio fueron por el Padre. Sus sanidades que Él hizo no nomás fueron hechas nomás así, sanidades que no tuvieron ningún significado. Cada sanidad fue con un propósito y hubo un mensaje detrás de ello. Fue todo divinamente planeado. Entonces esto es algo increíble, porque hay dos cosas que otra vez podemos hacer. Podemos no creerlo o podemos creerlo, y si lo creemos es porque Jesucristo lo declaramos como Dios. Esto es lo que la iglesia lo declaró como Dios. Dios, Jesucristo es Dios, el mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bendito. Ese es nuestro credo siempre. Eso es algo que nosotros nunca nos debemos de olvidar. Nosotros somos trinitarios, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto fue algo que los judíos no pudieron ellos entender. Por eso despreciaron la deidad de Jesucristo, despreciaron lo que Él hizo, aunque ellos le dieron la bienvenida a todos los milagros, porque claro, era para beneficio de ellos. Pero cuando se llegó el tiempo de creer en Él como el Hijo de Dios o como el Hijo del Hombre, como se describe en Daniel, ellos no creyeron en Él. Ellos fueron incrédulos. Esa fue la incredulidad. Después nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, de que esto está en el plan de Dios, ¿verdad? Llegamos a ver las epístolas de Pablo y Pablo nos enseña por qué razón este pueblo no creyó. Dios tenía un plan y este plan es de trabajar con la iglesia, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, un propósito que se está cumpliendo. Y esto lo vamos a hallar solamente en las Escrituras. Después de que sus hermanos no creyeron en Él, vamos a ver también que el pueblo también fue incrédulo. Ellos tenían diferentes maneras de ver al Señor. Esto lo vamos a ver en el capítulo 7, aquí es donde empieza a acelerarse la ira en contra de Jesús. Aquí es donde vamos a ver el desprecio que se va acelerando para llevarlo a Él después a la cruz del Calvario. Este desprecio no se va a ver mucho en Galilea, pero se va a ver mucho en Jerusalén. Jerusalén iba a ser el lugar donde se iba a levantar este grupo. Los fariseos lo seguían en diferentes lugares. Cuando estuvo en Galilea ya había fariseos. Los fariseos lo cuestionaban en lo que él estaba practicando, lo que él estaba haciendo, lo que se estaba manifestando. Ellos lo cuestionaban por la incredulidad que había en ellos. Pero este grupo estuvo más que todo en Jerusalén, en Judea. Allí es donde estuvo la incredulidad, y este pueblo, todos los judíos temían lo que ellos decían, porque ellos no querían ser expulsados o excomunicados de la sinagoga. Ellos sabían que al momento que ellos se hacían cristianos o que creían en Jesús, rápidamente iban a ser echados fuera de la sinagoga. Esto es algo muy interesante y por eso ellos guardaron mucho silencio, pero al mismo tiempo también no creyeron en Él. Los que creyeron en Él dieron sus vidas por el Señor. La incredulidad de este pueblo, ¿verdad? Nos damos cuenta en el capítulo 5 también que muchos lo dejaron al Señor, pero aún así el Señor siguió con los 12 menos uno, ¿verdad? Que lo iba a entregar, que iba a ser Judas. El Señor siguió con estos 12, trabajó con ellos, los estaba discipulando, preparándolos. Ellos vieron milagros, ellos estuvieron con Él en todo esto, lo que estaba aconteciendo. Y hoy en esta mañana yo quiero nomás darme una vueltecita aquí a Mateo, al capítulo 4, y vamos así a ponernos en pie, mis amados hermanos, en esta mañana. Y vamos a ver aquí, ¿verdad?, lo que aconteció. ¿Por qué aconteció? Y vamos a ir aquí a Mateo al capítulo 4 primero y vamos a leerlo en el nombre del Señor y vamos así después a seguir adelante en el capítulo 4 versículo 12 hasta el 25 de Mateo. Y luego después vamos a ir a Lucas al capítulo 4 también, versículo 16 al 21 y luego vamos a saltar al 28 al 30. Y después vamos a finalizarlo con Juan 7, versículo 1, para que nos demos una idea de lo que estaba aconteciendo aquí. En este versículo 1 de Juan, capítulo 7, hay muchas cosas que no nos explica Juan.
Y una de las preguntas que yo quiero hacer aquí es, ¿qué estaba aconteciendo para provocar a estos fariseos a querer matarlo? Y aquí es donde vamos a ver lo que nos enseñan las Escrituras. Amén. El versículo 12 del capítulo 4 de Mateo dice así la palabra del Señor hasta el versículo 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad de marítima, en la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora Lucas 4, versículo 16 al 21, aquí vemos cuando el Señor va a visitar a Nazaret. Y dice así el versículo 16 hasta el 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El versículo 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y ahora vamos a Juan, capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta mañana.
Como vemos nosotros aquí las Escrituras, nos damos cuenta que el Señor estuvo la mayor parte en Galilea. Nos damos cuenta que su ministerio allá es donde tuvo más efecto, ¿verdad? Las sanidades, todo lo que estaban aconteciendo, pero siempre tengamos en cuenta que el pueblo era todo superficialmente. No lo vamos a ver una entrega total, porque eso nos enseña Juan en el capítulo 6, que muchos lo dejaron de seguir. No fue algo verdadero, sino fue superficial, fue una relación superficial. Nosotros sabemos que cuando es una relación de verdad, estamos ahí hasta la muerte, aunque seamos amigos, es una amistad hasta la muerte. Por eso nosotros podemos decir que fue esta una amistad superficial, porque fue nomás por un solo rato. Y la Biblia dice que fue esto y dejaron de seguirle a él. Y Jesús como hombre, él vino a los suyos, como nos enseña también Juan, el capítulo 6, versículo 2. Jesús como hombre vino a los suyos. Jesús vino a los suyos, o sea, a su pueblo. Y dice la Biblia en el versículo 2, y le seguían gran multitud, como hoy en día lo podemos ver. Grandes multitudes siguen a Jesús. Grandes multitudes siguen hoy a Jesús. Vemos nosotros iglesias grandísimas, llenas de gente. Ahorita, en esta mañana, ahorita, en este momento, hay muchas iglesias donde se ven que están llenas de muchísima gente, pero eso no significa nada. Nos damos cuenta nosotros aquí, ¿verdad?, que era una gran multitud que estaba siguiendo al Señor. Ellos estaban viendo los milagros, milagros estaban aconteciendo, sanidades estaban aconteciendo, aún hasta ellos eran alimentados. Vemos organizaciones grandes hoy en día que alimentan a millones y millones de gente, pero eso no significa la segura salvación. Vemos nosotros ministerios que también están predicando la palabra de Dios. Hay manifestaciones que están aconteciendo, pero eso no significa que estas grandes multitudes en verdad son salvas. Nos damos cuenta que esto aconteció con el Señor en el caso de que ellos vieron al Señor, mas fueron sanados, vieron milagros, fueron alimentados por Él, escucharon su voz, mas no creyeron en Él. Y esto es algo muy interesante cuando nosotros nos fijamos bien aquí, de que aunque hubo milagros, aunque el Señor los había sanado, nos damos cuenta que este pueblo después ya no lo siguió. No es algo que necesitamos nosotros darle un repaso para ver dónde está, porque nosotros ya lo estudiamos cuando nos fijamos de que muchos lo dejaron cuando el Señor empezó a hablarles después de que tenían ellos que comer su carne, tenían que ellos beber de su sangre. En vez de que el Señor se los hubiera hecho más fácil a ellos para entender, se les puso a ellos más difícil. Y ellos no pudieron entender esto, y esto lo entendieron mal. Llegaron a la conclusión de que esto era muy duro lo que él estaba hablando, y mejor prefirieron dejarlo, como en muchos de los casos. Siempre y cuando todo esté fácil y todo muy fácil para explicar conforme a nuestra conveniencia, todo va bien. Pero ya al momento que ya cambian las cosas, entonces es cuando el pueblo hace un cambio. Y en muchos de los casos vemos aquí que los que son se quedan y los que no se quedan. Es algo muy sencillo así. El que va a escoger al final, nosotros nos vamos a dar cuenta, va a ser el Señor. El Señor es el que va a ver todo lo que está aconteciendo y el Señor es el que va a hacer la separación al final. Pero esto estamos viendo, esta separación aquí en lo terrenal, aquí en el tiempo del hombre. Aquí es donde estamos viendo que el hombre se separa. Cuando vieron que estas palabras que el Señor dio fueron duras para entenderlas, ellos mejor prefirieron irse. El Señor aquí nos damos cuenta que Él vino primero a los suyos, porque ellos eran los que estaban esperando al Mesías. Las promesas eran para ellos. Por eso el Señor vino a los suyos, porque ellos ya tenían la palabra. Ya todo estaba en orden para que viniera el Mesías en el tiempo que Dios había escogido, en el tiempo preciso que Dios quiso. El Hijo vino a nacer, y no fue un tiempo muy tarde, ni fue un tiempo también muy temprano, sino que fue el tiempo perfecto que Dios quiso que su Hijo viniera a los suyos para traerles esta salvación. Pero nosotros nos damos cuenta que esto por naturaleza, por nuestra naturaleza, el hombre natural, sin la ayuda del Espíritu Santo, esto es lo que va a hacer. El hombre sin la ayuda del Espíritu Santo se va a ir.
El hombre sin la ayuda del Espíritu Santo va a ver las cosas muy difíciles. Nosotros hoy en estos tiempos podemos decir, para verlo en la actualidad, la iglesia lo ha tratado de hacer lo más fácil posible. Pero al momento que empezamos a ver las cosas un poquito más difíciles, donde no podemos entenderlas, es cuando el hombre se va a ir. Sin la ayuda del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar para solamente poder entender estas cosas. Y yo me puedo basar, hermanos, en las cosas, en lo que aconteció con Pedro. Pedro fue un hombre, hermanos, muy duro de carácter y muchas cosas él no entendió hasta después. Aún hasta después que el Señor ya había ascendido al cielo, había muchas cosas que Pedro todavía no entendía, pero con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le empezó a ayudar a Pedro a poder entender estas cosas. Y nosotros estamos así en esa misma condición. Vamos entendiendo estas cosas a través del tiempo y a través de la ayuda del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que yo no comprendo todavía, que el Espíritu Santo me está ayudando a entender. El Espíritu Santo está con nosotros, con su iglesia, para ayudarnos a entender estas cosas. Pero el hombre natural no tiene el Espíritu Santo que le ayuda, al menos de que esté en el plan divino de Dios. Todo también tenemos que ver esto, que nos lleva a nosotros a rendirle al Señor un agradecimiento grandísimo de que el Señor nos ha escogido. Es un agradecimiento muy grande, que no hay palabras con que podemos nosotros expresar el agradecimiento, porque cuando Dios lo hace no es porque nosotros lo hemos hecho, es por su bendita misericordia que Dios le ha placido así, de habernos escogido y de habernos dado su Santo Espíritu para ayudarnos hasta que lleguemos a estar en su gloria un día. El Espíritu Santo ha sido prometido de estar con nosotros la iglesia y está con su iglesia. Y Él es el que nos enseña, pero el hombre natural es el hombre natural, el que vemos aquí en el capítulo 6. No pudieron entender, sin la ayuda del Espíritu Santo no la entendieron, se fueron, hallaron estas palabras muy difíciles. Hoy en día la iglesia trata de facilitar todo, hacerlo todo muy fácil y muy conveniente. Tratamos de hacer los mensajes más breves, tratamos de hacer las oraciones más sencillas, tratamos de explicar la doctrina más fácil para que el oyente pueda entender estas cosas divinas y no se vaya a perder. La iglesia ha cambiado. Ahora, en vez de que creamos de que es Dios el que sostiene al creyente, ahora la iglesia todo lo pone en el hombre. Ahora ya no es Dios el que escoge. Hay un grupo en la iglesia de que cree, no en esta, pero en la iglesia en general, el cuerpo, de que es el hombre el que escoge a Dios y no es Dios el que escoge al hombre. Ya no creemos en la predestinación, ya no creemos que Dios nos ha elegido, ya no creemos, hermanos, en esta eterna redención que es divina, sino que ya creemos nosotros que nosotros somos los que escogemos, que nosotros tenemos el poder de escoger, y a lo que llegamos nosotros a ver que eso es incorrecto es por la razón de que Efesios, hermanos, nos enseña que nosotros estábamos muertos en pecados. Podemos ir nosotros también a Ezequiel, a uno de los capítulos de Ezequiel, al capítulo, parece que es el capítulo 35, y no estoy muy seguro, no lo vayan a buscar porque quizás no vaya a ser eso, pero estamos hablando de la historia de los huesos muertos que estuvieron en el desierto. Los que están familiarizados con ese libro de Ezequiel, que es un libro muy largo, nos damos cuenta de esa historia, que esos huesos estaban muertos y el Señor le hace una pregunta al profeta y el profeta contesta para atrás diciendo: Señor, tú lo sabes todo, tú eres el único que lo puedes hacer. Y el Señor le manifiesta su poder en esos huesos, se reviven, estaban muertos. Y aquí estamos viendo una ilustración de cómo Dios iba a revivir otra vez a Israel, pero también al mismo tiempo nos demuestra en el estado que está el pecador, muerto, sin vida. Al menos que sea el Espíritu Santo, hermanos, que nos ilumina, que nos despierta los sentidos de la vista y los sentidos de poder vivir, porque espiritualmente hablando estábamos muertos, habíamos sido concebidos en pecado. Desde el vientre de nuestra madre habíamos sido concebidos en pecado. El hombre nace ciego en el sentido de poder entender las cosas divinas de Dios, y esta es la naturaleza del hombre natural. Cuando vemos este pueblo que dejó al Señor, que regresaron para atrás a sus trabajos, regresaron para atrás a sus oficios, regresaron para atrás ellos a lo que antes ellos practicaban, a sus vidas antiguas. Esto es lo que pasa con el que deja las cosas de Dios. Regresa para atrás a su vida antigua.
Eso es lo que pasa con los que estaban y ya no están. Regresan para atrás a su vida antigua, regresan para atrás a las costumbres antiguas, regresan para atrás a su rutina antigua. Pero esa es la naturaleza. Esta es la naturaleza del hombre, del ser humano, del ser humano natural, del hombre natural. Cuando Dios hace una obra en nuestras vidas, nosotros somos cambiados al momento, al instante. Renacemos de nuevo. Y hay algo aquí que es algo muy interesante, ¿verdad? Que estaba yo estudiando la vez pasada, que cuando acontece el nacimiento, acontece cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador o acontece antes. Y en muchos casos llegamos a veces pensar que es cuando confesamos a Jesucristo. Al momento que nosotros confesamos a Jesucristo, nosotros creemos que ahí es el momento del renacimiento espiritual, que el hombre nace de nuevo al momento de la confesión. Pero no hemos visto algo, que para que nosotros podamos confesar a Jesucristo tenemos que tener la capacidad espiritual para verlo a Él como el Hijo de Dios. Y si es algo genuino, divino, de Dios, tenemos que, yo creo, primero nacer de nuevo. Entonces el nacimiento espiritual puede acontecer mucho antes, yo creo, que la confesión en el altar o que la confesión que hagamos en esa oración cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Entonces yo creo de que este nacimiento espiritual puede acontecer antes, mucho más antes de la confesión, pero la confesión es la que nos indica y nos convencemos nosotros mismos en el traque en que vamos. Nos lleva a nosotros a creer lo que hemos dicho. Lo confesamos porque lo creemos y nos lleva en el carril hacia la eternidad, porque ya lo hemos confesado. Pero el nacimiento espiritual que dice la Biblia en el capítulo 3 de Juan, que es como el viento que sopla y que no sabemos su principio, ni sabemos a dónde va, así es la obra que Dios hace en nosotros. Esto es algo, un misterio, pues sí, es algo en lo espiritual que nosotros no lo podemos ver. Pero Jesús como hombre vino a los suyos. Y esto lo hallamos en Juan 6:2, y le seguía gran multitud. Jesús como hombre también vino y sanó a los enfermos. Esto lo podemos ver también en el capítulo 6, versículo 2, dice, veían las señales que hacía en los enfermos. Esto es algo muy interesante porque muchas de las veces hoy en día hay grupos que creen que si ellos esto lo manifiestan, esto va a llevarlos a la fe y va a llevarlos a la salvación, pero nosotros nos damos cuenta aquí que esto no fue el caso con el Señor. No que el Señor le quite algo, a Él no le quita nada, pero por en caso de que nosotros pensemos que si vemos milagros, vemos sanidades, vemos prodigios, Dios se está moviendo en la iglesia, que eso va a traer fe. Podemos ver que puede ser una fe temporal, puede ser una fe al momento, pero ya la fe que nos lleva hacia la eternidad con el Señor para estar con Él para siempre, en muchos de los casos esto no necesita pasar. Yo no necesito ver un milagro para creer que yo soy salvo, no necesito yo ver una sanidad para animarme para que yo le sirva al Señor. Yo no necesito ver eso, aunque yo lo he visto. Yo no estoy buscando señales y milagros para aumentar mi fe, pero hay un grupo en la iglesia en general que buscan estas cosas para avivar su fe. Y con eso ellos viven. Cada día ellos viven, si no ven un señal, si no ven un milagro, se desaniman, no le sirven al Señor con el mismo ánimo que le están sirviendo cuando vieron el milagro. Son gente que cuando no ven que Dios contesta sus oraciones, se van al mundo. Son gentes que los invitamos a la iglesia para que conozcan de Cristo, pero no ven que Dios hace una obra en sus vidas y no creen. Este es el mundo hoy en día. Y el mundo siempre retó al Señor. La característica que este pueblo llevó, la lleva el hombre, la llevamos nosotros. Hoy en día el mundo dice, yo quiero ver un señal, si tú me muestras un señal, yo voy a creer que tú eres Jesús. Pero eso es una obra del hombre natural. Hazme un señal y yo voy a creer. Sana a mis hijos, yo voy a creer.
arregla mi matrimonio, yo voy a creer. Al momento que Dios hace esto, en algunos casos lo puede hacer, no digo que no, pero la gente sigue todavía aún así en el camino. Haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro. Y siguen esto, y esto es algo que es parte de la fe de ellos. Y al momento que Dios ya no hace una obra, ellos no ven a Dios como un soberano. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que fijarnos bien. Si creemos que Dios es soberano, nosotros no deberíamos de ser así. Porque nosotros tenemos que saber que Satanás está debajo de los pies de Dios. Amén. Y no importa que Satanás se destaque y quiera hacer lo que él quiera hacer, Dios está sobre él. Y siempre tengamos la paz, porque yo sé que, no sé si a ustedes les pasó, pero a veces hay semanas donde el enemigo nos ataca. Pero siempre tenemos que tener en mente de que Dios está en su gloria y Él tiene poder de todo. Tenemos que confiar de que el Señor tiene todo poder. Y solamente tenemos que confiar, hermanos, de que Dios está en control y algo Dios nos está enseñando que necesitamos nosotros aprender. ¿Qué es? Nos queda a nosotros buscar su presencia y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar con esta aflicción, esta situación, este ataque del enemigo? Pero hay grupos que piensan que Dios no sabe, que Dios está dormido, que Dios no está consciente de lo que está aconteciendo. Y buscan a Dios y le piden a Dios como si Dios estuviera ignorando la situación en la iglesia, en el hogar, en la familia. Pero hay un propósito que Dios permite que Satanás a veces se destaque. Y Dios permite a veces que estas cosas acontezcan. Y yo quiero que todos me escuchen en esta mañana, en este caso, porque estas cosas pueden pasar entre la semana, pueden pasar en el trabajo, pueden pasar en nuestras familias, puede pasar hoy en este día en nuestras vidas, que el enemigo se destaca. Pero tratemos de no olvidarnos, hermanos, que Dios es soberano en estos casos. Agarrémonos de la palabra del Señor. Y con la fe, sea pequeña o sea grande, pero que sea de Dios, Dios nos va a ayudar. Siempre que sea la fe, sea pequeña, sea o grande, si es de Dios, Dios nos va a ayudar y Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Bendito sea Dios. Y somos nosotros, hermanos, en esta forma. Esto trae una paz a mi corazón cuando yo sé que a veces el enemigo se destaca. A veces no son las cosas como yo quiero que sean, pero si yo tengo en mente de que Dios es soberano y Él está en control de todo y también está en control de Satanás, yo puedo tener paz en mi corazón. Puedo tener paz y puedo seguir adelante. Esta gente que estaba aquí, esta gente con el grupo que vieron estas señales, porque también en el capítulo 6, cuando estábamos ahí, vimos que ellos vieron sanidades, ellos vieron milagros. Ellos vieron todas estas cosas que estaban aconteciendo, pero al final vemos el resultado. Al final vemos que ellos dejaron de seguir al Señor. Se les hizo duro lo que el Señor dijo. Como dijo una vez un predicador, no fueron los prodigios, sino fueron las palabras por la cual este pueblo dejó de seguir al Señor. No fueron los prodigios, fueron las palabras. Cuando usted va a los evangelios va a ver que son las palabras las que ellos no se les hace difícil entenderlas, no las pueden entender. Los milagros ellos no las cuestionaban, algunos sí las cuestionaron en algunos casos y llegaron a la conclusión de que era Belzabub y llegaron a la conclusión de que era un demonio que estaba en Jesús. Pero no fueron los milagros lo que desanimó a este pueblo. Y hoy en este día podemos ver esto porque esto no aconteció apenas ahorita. Esta es la naturaleza del hombre desde aún antes, la naturaleza de no creer. Esta es la naturaleza que no aconteció apenas hoy. Nosotros hoy en estos tiempos vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a las escuelas, mi hermano Alex va a los colegios, él va a las escuelas a predicar la palabra de Dios. Dios bendiga a este varón por el esfuerzo que él hace, bendito sea el Señor, que él tiene ese deseo de predicar la palabra de Dios. Pero él ha visto mucho conflicto. Él ha visto mucha resistencia, él ha visto a mucha gente que se ha ido en contra de él, de lo que él predica. Ha habido muchas piedras de tropiezo en el camino, aun cuando él está predicando la palabra de Dios. Pero él sigue adelante
Y cada predicador que predica la palabra de Dios y que hemos predicado la palabra de Dios en las calles, cuando hemos repartido tratados, hemos visto la resistencia, la naturaleza del hombre, ¿verdad? En contra de las cosas de Dios, en contra del Evangelio, pero esta es la naturaleza, esto es normal de que acontezca con el hombre. Porque aquí vemos en el caso con el Señor, Juan 6:2, donde nos enseña que ellos vieron las señales. Y cuando hablamos de las señales, estamos hablando de las señales que indicaban, eran indicaciones de que Él era el Mesías. Mas ellos no creyeron. Entonces esto me enseña a mí también que no con nuestra vista natural vamos a poder comprender estas cosas. Lo que hemos llegado a comprender, sí lo hemos comprendido hoy, no ha sido con nuestra vista natural. Por en caso de que haya alguien aquí que piense que lo ha hecho él por ser muy inteligente, porque estudiamos, porque leemos, porque sabemos leer. Estoy hablando a veces en casos, en mi caso, no ha sido por mi vista, no ha sido por mi inteligencia, de la poquita que tengo, no ha sido por lo que yo tenga, hermanos, que estoy aquí, sino ha sido con la ayuda de Dios, que estamos aquí, que podemos ver estas cosas y creer que es el Hijo de Dios. Esto no se va a ver, esto no se va a superar. El pecado no se va a superar. El hombre no lo puede superar con su naturaleza, ni lo puede superar con todos sus conceptos que él tenga. Esto tiene que venir de Dios y tiene que ser divino, una ayuda divina de Dios, que Dios le ayuda al hombre al quien Él le place. Aquí es donde nosotros podemos decir, caemos a nuestras rodillas y le pedimos al Señor, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque somos pecadores y necesitamos tu salvación. Cuando nosotros llegamos a ser verdaderos creyentes en estas cosas, vemos que, hermanos, la única esperanza es Jesucristo. Cuando somos verdaderos creyentes, no hay otro camino más, sino solamente Jesús. Si Jesús no es el camino, la verdad y la vida, hermanos, pues no hay esperanza en realidad para este mundo. La educación nos llevará a superar nomás por una temporada. Nuestros negocios y nuestros trabajos, nuestras finanzas nos llegarán a superar nomás por una temporada. Nuestra salud un día se irá a acabar y nomás es por una temporada. Si no hay Jesús, esto nomás es temporal. Pero si hay Jesús y Jesús es verdadero, hermanos, todavía nos espera una vida eterna con Él en su gloria, donde Él nos ha prometido que los que hemos creído en Él estaremos donde Él está. Nos ha prometido una eternidad en su gozo y nos ha prometido, bendito sea el Señor, y sus promesas son verdaderas. Bendito sea el Señor para el que cree. Para el que no cree, pues esto ya es nomás una vida temporal. Quizás podemos compararnos con la naturaleza, que es también temporal. Ahorita estamos, mañana ya no. Todo se acaba. Claro que sí. Un día nuestra vida irá a terminar aquí, en esta tierra, pero seguirá en la eternidad con Dios. Claro que sí. En eso sí yo estoy de acuerdo. Pero sigue la vida. Pero el pecador que no cree en Dios, esto es lo único que tiene. Entonces el pecador se agarra de todo lo que él pueda, porque sabe que su tiempo se le está acabando. Trata de acumular todo lo que él pueda para tratar de convencerse de que se lo va a llevar. Nos damos cuenta que nada nos vamos a llevar de lo que tenemos, amados. Y yo lo digo esto, hermanos, lo digo esto con mucho cuidado, pero lo digo de que nada de lo que tenemos, nada nos vamos a llevar. El pecador no se va a llevar nada. Nadie se va a llevar nada. Lo único que nos vamos a llevar es nuestra alma y nuestra salvación. Es todo lo que nos vamos a llevar. Y un día todos estaremos delante de Dios. Todo hombre estará un día delante de Dios. Esto sí no lo vamos a poder negar. Créemelo, no me lo creas. Todos vamos a estar un día delante de Dios y todos un día vamos a dar cuentas a Dios. Nos guste o no nos guste, todos vamos a tener una cita con Dios. Y el único que nos va a poder salvar, que va a ser ya muy tarde si no lo hemos hecho hoy, va a ser Jesucristo. Porque Jesucristo pudo llenar y pudo cumplir todo lo que el Padre nos dejó a cumplir. Él fue el único. Y cuando nosotros vemos bien esto y lo investigamos bien, los hermanos ya hemos leído la Biblia, sabemos que fue Dios mismo en Jesús que pudo cumplir todo para la salvación del hombre. En el Antiguo Testamento los
patriarcas y todos los que estuvieron en el Antiguo Testamento se salvaron en creer en esta promesa. Por eso hallaron ellos la salvación al momento que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahí se cumplió la salvación de todos ellos y entraron ellos a la gloria, porque ellos habían sido creyentes de la venida del Señor. Y nosotros después, por haber creído lo que el Señor había hecho en la cruz del Calvario. Y todos nos damos cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis, la única redención que hallamos en la Biblia es Jesús. Los del Antiguo Testamento, porque habían creído en el advenimiento del Mesías, aunque no lo conocieron, no lo vieron, no supieron mucho de él, no pudieron ellos escucharlo, esperaban ellos esto. Pero por esa fe, después ellos se salvaron, o Dios los salvó, los salvó por medio de esa fe, demostrándonos a nosotros que la fe es la que nos salva. Es por la fe, no por obras, que el hombre es salvo. Eso es algo muy interesante, que todo va en conexión, ¿verdad? En la fe. Vemos nosotros la fe en Abel, vemos la fe en Abraham, vemos la fe en todos estos patriarcas, Isaac, Jacob, vemos la fe que ellos siguen las enseñanzas de sus padres y quedó en sus corazones, como en sus vidas como creyentes. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros vamos a Génesis, cuando usted vaya a leer la Biblia y usted lea la Biblia en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que siempre hay dos partidos, el partido creyente y el partido incrédulo. Y el partido creyente es el que superó y que supera cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita y asciende al cielo. Cuando Jesucristo muere y resucita en el tercer día y después de 40 días asciende al cielo, ahí es donde vemos nosotros la más grande victoria también. Porque como dijo Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es el evangelio de Juan, que el verbo había descendido a la tierra y vino del cielo, vino del Padre. Este era el que vino del Padre, que estuvo con el Padre aún antes de toda la creación. Estuvo en el Padre, estuvo con el Padre. Era la sabiduría, la ciencia, el poder de Dios, que se vino a encarnar, a hacerse hombre, para que nosotros pudiéramos ver la promesa ser cumplida. Bendito sea Dios en esto. Aquí vemos nosotros que este pueblo, entonces, cuando ellos vieron estos señales, vieron ellos estos señales y vieron los enfermos ser sanados, no pudieron creer. Pero nosotros no vamos a culpar a ciertos, sino que esta es la naturaleza del hombre sin la ayuda de Dios. Así fue el plan que Dios tuvo para redimirnos a nosotros después. Este es el plan que Dios lleva. Dios está llevando todo en su tiempo. Por eso después nos enseña Jesús que dice, su tiempo no era igual como el de ellos. Ellos pues estaban en un tiempo donde ellos hacían lo que ellos querían. No había ningún sentido en el tiempo. Pero Jesús administró su tiempo con mucho cuidado y era siempre dirigido por el Padre. Su tiempo de ir a Jerusalén, su tiempo de salir de Jerusalén, su tiempo de predicar, su tiempo cuando no predicaba. Todo lo que hizo Jesús fue dirigido por Dios. Este es el evangelio de Juan. Después nosotros nos damos cuenta que Jesús como hombre vino y vio esta incredulidad. Jesús como hombre vino y vio la incredulidad. Entonces lo primero, que Jesús vino como hombre y vino a los suyos. Jesús vino como hombre, vino y sanó a los enfermos. Y ahora el tercer punto es Jesús como hombre vino y vio él la incredulidad. Y esto lo hallamos ahora en el capítulo 7, el versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Esto lo podemos ver entre la familia. Podemos ver a veces, y no lo digo a nivel que en el Señor, pero lo podemos ver por naturaleza. A veces tenemos hermanos carnales que no creen en nosotros, que a veces no consideran las cosas que hacemos. Siempre hay, entre los hermanos esto siempre hay. Hay uno al que le damos carrilla más que al otro y no creemos que va a superar, no creemos que él va a llegar a lo que llega. Siempre hay uno que siempre... Así lo vemos. Aquí en este caso lo vamos a ver aquí con el Señor. Vemos que aún sus hermanos no habían creído en él. Y fijémonos bien que ellos habían oído de él. En los evangelios vamos a ver que ellos en algunos casos fueron a ver al Señor, a sacarlo de donde él estaba. En algunos casos vemos que ellos fueron aún hasta con su madre de él para sacarlo de donde él estaba. Aún en algunos casos vemos en los evangelios donde dijeron ellos al pueblo que él estaba fuera de sí,
En algunos casos ellos dijeron, no, él está fuera de sí, no está bien él, lo venimos a llevárnoslo para atrás. En uno de los evangelios usted se va a dar cuenta que este es el caso con ellos, con sus hermanos que no creyeron en él, fueron ellos incrédulos. Ellos nos damos cuenta aquí que es un reto, pero también al mismo tiempo sirve para enseñarnos a nosotros también y nos da una enseñanza que el que quiere ser reconocido del mundo tiene que salir y tiene que darse a ver para que el mundo lo escuche. Y en este caso ellos también le dijeron, pues sal. Quizás el Señor estuvo ahí entre ellos por un tiempecito y ellos dijeron, sal, manifiéstate a tus discípulos. Quizás esto fue un reto para también decirle al Señor, veas milagros, quizás a los que perdiste los puedas reconquistar otra vez. Vete otra vez, sal y ve, haz milagros, haz prodigios. Quizás a los que perdiste allá o los que te dejaron de seguir, te pueden venir a seguir otra vez cuando vean los milagros. Quizás con eso los vas a poder restaurar otra vez. Esta era la incredulidad. Esto era lo que estaba aconteciendo en el caso, ¿verdad? En este caso aquí en el hogar. Este era en el caso aquí cuando él estaba con sus hermanos naturales, sus medios hermanos, si lo podemos decir así, que estaban entre él. Que vemos que ellos no creyeron aún esto, no les ayuda a ellos a superar. Nosotros pudiéramos decir, pues ellos deberían de haber creído en él, aún su madre había de haber creído en él, deberían de haber sido bien grandes fanáticos de haberlo seguido a él como hijo, orgullosos de él, buscando tener un lugar en el reino de él, así como los otros discípulos, como Juan y su hermano, que buscaron un lugar y que le dijeron al Señor, Señor, cuando tú vengas en tu reino nos puedes poner uno a la derecha y uno a la izquierda. Estaban buscando ellos un lugarcito en la política. Dijeron, ya que tú eres el Mesías, concédenos ser también tus hombres que estemos a tu derecha y a tu izquierda, para que podamos también dirigir al pueblo juntamente contigo. Ellos estaban buscándola superar. Y los otros discípulos se enojaron con ellos porque quizás les ganaron. Quizás ellos también estaban interesados también en un puesto, en un lugarcito también ahí, como él siendo el Mesías, donde él los podía colocar a ellos para que ellos dirigieran un grupo de miles. Pero aquí en este caso nos damos cuenta que la ambición les ganó a ellos primero y ellos se dirigieron al Señor aún hasta en algún evangelio, parece que es Marcos, donde ellos usaron a su madre de ellos para que ella les dijera al Señor. Aquí vemos a ella también, la madre de ellos, que va a decirle a Jesús, Señor, dales un lugarcito a mis hijos para que ellos también puedan también servirte también en tu reino. Y el Señor clarificó estas cosas otra vez. Les dijo, no está en mi poder, esto está que sea de la voluntad del Padre. Quizás ustedes van a sufrir como yo voy a sufrir. Quizás ustedes van a pasar por lo que yo voy a pasar después. Pero todo queda de Dios, que sea su voluntad de que ustedes estén en el lugar que ustedes ambicionan. No está en mí, sino está en el Padre. Ahora, en este caso, nosotros podemos ver que Él pudiera haberles dicho, si van a estar, ustedes pidieron muy bien, porque Él era Dios, pero en este caso Él no les quiso revelar eso. Él les dijo, mi Padre es el que queda en hacer esa decisión, que yo creo con todo mi corazón de que Él sabía, mas aquí no fue el tiempo de revelárselos a ellos, quién iba a ser y quién no iba a ser. ¿Por qué yo creo esto? Porque Él era Dios, y todo lo que el Padre le revelaba al Hijo, el Hijo lo sabía. El Hijo sabía todo lo que estaba aconteciendo en la vida de Jesús. Él estaba consciente de todo. Él no estaba inconsciente. Pero había incredulidad. Y la incredulidad sigue hoy en día. Estaba yo hablando con mi hermanito y esto me gozo, ¿verdad? Que él me dijo esto, de que en los 1800 empezó a levantarse este movimiento, ¿verdad? Donde empezamos a creer en la evolución en los 1800, y no tengo fechas ni tengo datos tampoco, pero usted se puede fijar bien en esto aconteció, que empezamos a creer en la evolución y la creación la empezamos a hacer a un lado, y desde entonces, desde los 1800 hemos quedado nosotros dañados hasta la fecha, que aún hasta 1963 se ordenó que la oración se quitara de las escuelas, y hemos visto el efecto desde esa era. Desde los 60, de los 1960, hemos visto una era donde vemos nosotros, hermanos, que aconteció muchísimas cosas y todo empezó allá.
se empezó a distorsionar el matrimonio, se empezó a distorsionar todas las tradiciones que teníamos cristianas, empezaron a levantarse muchos grupos, la juventud se empezó a corrompir en una velocidad rápida, y en ese año es donde empezó a manifestarse. Pero en 1800 es cuando dio inicio todo eso para empezar poco a poco a llegar a lo que llega. Ahora hemos visto el efecto de allá, de 1963, las escuelas que no permiten a nuestros hijos conocer de Dios, o las escuelas que ya les están inculcando la evolución. Los padres tienen que trabajar duro con sus hijos para enseñarles de que existe un Dios. Porque ya cuando ellos van a la escuela, y esto es lo que vimos en el pasado aquí, les van a enseñar que no existe Dios, que eso nomás es un cuento, que es por la evolución, y empiezan a sacar datos que ellos creen. Es una creencia, es una fe, es una forma en que ellos han decidido a creer. Es solamente no es algo que son evidencias sólidas. Estas son evidencias que ellos suponen. Los científicos llegan a suponer, esto es lo que nosotros creemos, que no existe Dios. Y lo que ellos llegan a las conclusiones que ellos llegan, ni están ni seguros de lo que ellos están enseñando, sino que ellos lo enseñan y los estudiantes lo toman. No hay evidencia de ello. En lo que ellos les enseñan a los jóvenes, les enseñan que no existe Dios, les enseña, ¿verdad?, que Dios no crió los cielos ni la tierra ni al hombre. Esto lo que hace es que al hombre lo hace independiente, lo hace sentirse que no hay necesidad de preocuparnos de hacer el bien o hacer el mal. Pero es muy interesante cuando nosotros vemos que el mundo copia y todavía tiene algunas características cristianas. Nos damos cuenta, por ejemplo, con el amor. Esto no es algo que el mundo sacó, amados. Esto es una característica cristiana que ellos utilizan en sus vidas, pero claro, todo siempre y cuando a nuestra conveniencia, donde nosotros utilizamos estas doctrinas que hemos llegado a creer, también en la orden que hay en la casa, en los hijos que tienen que obedecer a los padres. Todas estas éticas y todas estas características, como lo vuelvo a decir, son cristianas, no son del mundo. Están diluidas, pero el mundo las practica y las reclama como si fueran de ellos. Pero estas son costumbres que nos enseña la Biblia, que tienen bases bíblicas y fundamentos bíblicos que son cristianos. Y cuando, hermanos, se predicaba el evangelio, hermanos, en los tiempos de los apóstoles, los paganos eran paganos y los incrédulos eran incrédulos, los ateos eran ateos. Y nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, en la historia, las formas en que ellos se conducían. Y esto, cuando vemos nosotros esto, lo vemos ahora, que esto es lo que el mundo quiere regresar a hacer. El mundo quiere regresar a esa libertinaje, quiere regresar a esa forma en que era antes, mucho antes que los apóstoles hubieran salido a predicar y hubieran inculcado estas enseñanzas cristianas. Cuando nos fijamos bien, todas estas características, no robes, ¿por qué? ¿De dónde sacamos eso? Eso no salió del mundo, eso salió del cristianismo, que no andemos robando, que no levantemos falsos, que no andemos mintiendo, que amemos a nuestros amigos y que aún amemos a nuestros enemigos. Esto no es del mundo. El mundo está copiando lo que nosotros queremos para su propia conveniencia. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta aquí que todas las características que el mundo a veces practica, que no quiere nada que ver con Dios, pero sí quieren ciertas cosas de Dios, ¿verdad? Es algo muy interesante cuando vemos la incredulidad. Pero usted fíjese bien, cuando usted vea la historia, usted se va a dar cuenta en esta historia. Y tenemos, hermanos, si Dios me concede vida y salud, yo quiero también entrar en algunos estudios también concerniendo esto, cómo vamos en la historia y lo que vamos viendo, hermanos, en los cambios que hemos visto y cómo han cambiado y a dónde quizás nos puedan llevar. Me gusta a mí escuchar a un hermano, ¿verdad?, que ya pasó a mejor vida, que se llamaba Francis Schaeffer. Este hermano, ¿verdad?, Dios lo capacitó a él a ver las características, y no en todo le creo lo que él dice, pero hay partes que él nos explica conforme al curso de la historia,
y cómo llegamos a ver las características para estudiar la historia desde la iglesia hasta llegar a la actualidad hoy, y nos damos cuenta de los acontecimientos y cómo son las características de la raza humana. Y este hombre, Francis Schaeffer, que estuvo con nosotros muchísimos años atrás, ya no está aquí con nosotros y él ya pasó a mejor vida, nos dejó estas enseñanzas, y me quedo yo admirado de los cambios y hacia dónde nos llevan los cambios. Y este cambio que nosotros vemos ahorita de las leyes, del libertinaje, de la evolución, no vamos a mejorar, no vamos a un mejoramiento. Por eso la iglesia está tremendamente obligada o forzada. Si quiere seguir, tiene que darle al pueblo lo que el pueblo quiere. Porque estamos en un lugar donde nosotros, es una minoría que no lo hace, pero la mayoría le da al pueblo lo que el pueblo quiere. Como una vez les expliqué a ustedes, ¿verdad? En esto, y yo no sé mucho, pero de lo que puedo yo, lo que he investigado, cómo llegamos a ver estas cosas. Y la iglesia ahorita en estos tiempos, amados hermanos, porque hemos descuidado muchas cosas del estudio, de las cosas que han pasado en el pasado, dejamos muchas cosas sin terminar. Y muchos predicadores que se levantan hoy, ¿verdad? Que a veces yo me pongo a pensar, no sé si es Dios que lo permite así, que nos predican que hay ciertas cosas que debemos de ya dejar y decir, ya dejemos esas cosas en el olvido, perdonémonos ya la iglesia tradicional como los protestantes que nos llamamos hoy, que nos llaman. Dejemos esas cosas ya por la paz, amémonos, démonos la mano y vamos a cantar ese canto. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, ese canto universal que también nos afecta. Porque ya hemos llegado nosotros a la conclusión de decir, dejemos todo, y esto es el caso. Vamos a predicar el evangelio y vamos a dejar todas las doctrinas y vamos a unirnos todos detrás de esa cruz, porque eso es lo que el Señor quiere. Entonces, cuando llegamos a esa conclusión, aquí viene la iglesia tradicional también. Y entonces después vamos a tener problemas al camino, porque vamos a llegar después a dar la enseñanza, y a esto no llegamos todavía, pero vamos a llegar un día a tener que dar una doctrina. ¿Y a qué vamos a llegar cuando lleguemos a esto? Porque ahí es donde vamos a chocar. Si nosotros estamos dispuestos a doblegarnos y aceptar las cosas que ellos enseñan, entonces aquí alguien está mal. Aquí alguien está mal. ¿Somos nosotros o son ellos? Y yo le voy a decir algo, ellos no van a decir que ellos están mal, porque ellos, el Papa, se lo voy a decir así, el Papa, vamos a decirlo así, él es sin pecado, él es correcto, él es más perfecto que ni la Biblia. Entonces lo que el Papa dice es como si Dios lo dice. Y yo no puedo cometer un error. Pero el Papa, visto de la iglesia y de todo el mundo, lo que él dice es verdad, y lo que se ha hecho es verdad, y no está hecho inconscientemente. No hay necesidad por eso que ellos le pidan perdón a nadie. Aunque hayan hecho ellos lo que hayan hecho, lo que hayan dicho, lo que hayan cometido, ellos no necesitan pedirle perdón a nadie, porque eso fue plan. Eso es un plan perfecto que ellos tienen. Hay una palabra que ellos utilizan para usarlo para él, que lo hace irreprensible, sin defecto, perfecto. Hermanos, estamos llegando a la conclusión de que él es como Jesús fue cuando estuvo aquí en la tierra. De que todo lo que ellos hablan de su boca, los papas, lo que hablan de su boca, ellos lo que hablan, lo que dicen es verdad, y lo que ellos condenan queda condenado, y las condenaciones que ellos dieron a la iglesia están allí. Para nosotros la iglesia protestante, ahí quedó escrito de que somos anatema. Todo el que cree en él es anatema. Y esto es lo que estos hombres, los que vemos hoy en día, que hermano, ya déjelo eso por la paz, eso ya quedó así. Hermano, cuando lleguemos a estar al punto de ver estas doctrinas, usted se va a meter en problemas, porque ellos no van a doblegar y no van a dejar sus costumbres, como nosotros tampoco las vamos a dejar. Entonces, ¿a quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar? Y hay un movimiento hoy en día que se une con muchos y muchos así. Entonces, esto es lo que estamos llegando a ver, amados hermanos, es que esto es más difícil de lo que pensamos. La incredulidad, el estado del hombre.
¿Verdad que sí? Esto está tremendo, amados. Entonces, Juan 7:5 dice, ni aún sus hermanos creían en él. Esto es algo divino. Yo creo que esto también otra vez llegamos a superarlo esto por medio del Espíritu de Dios. Él es el que nos ha dado la capacidad. Y que Dios nos siga ayudando y nos siga guardando a todos en el nombre del Señor. Vamos así a ponernos en pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por la fe que nos dio. Amén. Hermanos, no somos una iglesia de miles y miles, pero hermano, la fe que nos ha dado, aún el Señor aquí está con nosotros por ella, por su fe en la que creemos en Él. Yo creo que en esto debemos estar agradecidos con el Señor. Ese es un don de Dios. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor. Que nos has concedido, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor. Señor, yo no nací con esto, Señor, de esta fe, Señor, aunque fui inculcado, pero hasta después que tú me salvaste, que me diste tu Espíritu, Señor, para entender estas cosas, a los que estamos aquí presentes. Señor, hemos dejado los ídolos para seguirte a ti, Señor. Y te damos muchas gracias porque tu presencia está con nosotros. Guárdanos, Padre. Gracias por esta fe. Porque esta fe es la que nos ha dado el poder para creer. Esta es la fe que tenemos, Señor, para creer en esta única respuesta que tiene la humanidad. La humanidad no tiene otra esperanza más que Cristo. Señor, tú eres el único camino. No hay caminos hacia el cielo, nomás hay un camino que es Jesucristo. Ayúdanos y gracias te damos, Señor, por vernos salvado. Te adoramos y te bendecimos a ti, Señor, por vernos dado la vista y darnos también la fe para que podamos también seguir adelante. Gracias, Padre. Te pido que nos sostengas y nos ayudes y nos fortalezcas a todos los que estamos aquí. El día de mañana, la semana que tenemos, Padre, cuando estamos solos, Señor, muchas cosas pueden pasar, pero sosténnos, guárdanos, Padre, hasta el fin, los que somos tuyos, guárdanos hasta el final, que no entre la incredulidad, que no entre la duda, que, Señor, esas cosas no las permitamos entrar en nuestras vidas. Somos pecadores, salvos por tu gracia, pero muchas gracias te damos porque nos tuviste misericordia. Te pedimos por nuestras familias que no han llegado tan bien. Así como nosotros ellos están, te pedimos que tengas misericordia de ellos, Padre, que tú les abras los ojos conforme a tu voluntad divina. Señor, estamos confiando, Señor, que tú lo vas a hacer. Te pedimos por nuestras familias cercanas, nuestros padres, nuestras madres, Señor. Te pedimos, Señor, bendito por nuestros hijos. Te pedimos por nuestras familias cercanas, como también los que están lejos, que no conocemos. Te pedimos por esta ciudad también, Señor, que salimos a predicar tu palabra y que vemos mucha oposición, vemos muchos que se ponen en contra. Hemos llegado a un tiempo muy difícil, hay mucha confusión aún hasta en la iglesia. Por eso, Señor, ayúdanos a pegarnos a tu palabra, estudiar tu palabra, ver la naturaleza de todas las cosas que están aconteciendo a través de tu palabra. Señor, tú viniste a ser hombre y viniste aquí a salvarnos. Te adoramos, Señor Jesús. Yo te adoro, Señor, y te pido, Señor, que tú nos sigas dando de tu Espíritu. Yo te adoro, Señor, y te doy gracias en esta mañana. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, bendito Señor. Amén, amén, aleluya.